Óscar Javier Rodríguez Bonilla, actualmente laboro como responsable del Archivo Central de la Metropolitana de Policía de Bogotá. Curso quinto semestre del programa Ciencias de la Información, Documentación y Bibliotecología Archivística de la Universidad del Quindío. A continuación se hará mención de la norma ISAR, una norma fundamental en el contexto archivístico, documental e informacional. Como futuros profesionales de la ciencia de la información, documentación, debemos conocerla y sobre todo lo más importante, darle una aplicabilidad de manera correcta y pertinente a la misma. La norma ISAC significa una norma internacional sobre registros de autoridad de archivos relativo a instituciones, personas y familias. A continuación hablaremos un poco de su historia. Para comenzar, desde la primera etapa de creación de la norma ISAC, se analizó que la descripción archivística requería controlar puntos de acceso. ¿Con qué fin? Para identificar a los diferentes productores de la documentación en entidades, personas o familias. De igual manera, favorecer el control archivístico y ampliar los sistemas de búsqueda de información. Entre los periodos comprendidos entre 1986 y 1989 se desarrolló los primeros trabajos teóricos en Estados Unidos y Canadá. De igualmente, en 1996, en el Congreso de Archivos realizado en la ciudad de Beijing, China, se presentó la primera versión publicada de la norma ISAC. Del 2000 al 2004, el Comité de Normas del Consejo Internacional de Archivos se encargó de revisar la norma como tarea primordial en su programa de trabajo. En el periodo comprendido de junio del 2002 se presentó el borrador de la segunda versión de la norma ISAC en la ciudad de Madrid, España. ¿Con qué fin? Con el fin e intención de revisarla, realizar diferentes comentarios y ajustes para discutirlos en ese año. En la reunión del comité realizado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la última versión de la segunda edición de la norma fue presentada en el Congreso Internacional de Archivos de Viena en agosto del 2004. A continuación vamos a definir la norma ISAC. La norma ISAC es una norma que se encuentra estructurada, estandarizada a nivel mundial. Es una norma de índole internacional que facilita el proceso de descripción archivística dentro de una entidad. En otras definiciones, es un sistema de control archivístico que sirve a su vez como guía para elaborar registros de autoridad y proporciona reglas generales para el establecimiento de encabezamientos archivísticos autorizados que describen las entidades, personas o familias que figuran como productores en las descripciones archivísticas. El alcance de esta norma. La norma ISAC, como se pudo apreciar en el apartado de la historia, es una norma de alcance internacional. Es el escenario referente a dichas normas es mundial y su propósito está orientado a normalizar a nivel mundial, ya que de esta manera se está estandarizando, estructurando e implementando. Es prácticamente un eslabón o diadema que cuelga de la norma ISAC, que da a entender el encabezamiento en cuanto a la autoridad, quién lo organizó, el archivo y de quién depende el mismo. Cabe resaltar que cada uno de los archivos a nivel mundial lleva consigo un código que propende en ayudar a identificar el país o nación, el actor del acervo archivístico. La finalidad de esta norma. La finalidad se centra en dar o brindar una pauta que ayude a llevar a cabo la descripción de archivos de manera concisa, precisa, aceptada, correcta y sobre todo eficaz. Igualmente establece e instaura reglas generales para el establecimiento
de registros de autoridades para entidades, familias y personas. Es una norma que está concebida para que los registros de autoridad de archivos se puedan compartir, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas de las instituciones, personas y familias que producen los documentos. Los objetivos De la norma ISAC. El objetivo primordial de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas a los productores de documentos de archivo y al contexto de su producción, de forma que permita el acceso a los archivos y sus documentos basados en una descripción de su contexto de producción que está relacionada con las descripciones de los propios documentos, con frecuencia diversos, físicamente dispersos. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyacen en la producción y la autorización de los documentos de archivo que les permita interpretar de mejor su significado y trascendencia. La identificación precisa de los productores de documentos, incorporado la descripción de las relaciones entre diferentes entidades, especialmente información relativa al cambio administrativo en las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y familias. El intercambio de estas descripciones entre instituciones, sistemas o redes. Vamos a hablar de la estructura de la norma ISAC. La norma ISAC se estructura en 3 áreas, concretamente en el área de control de autoridad, que establece el encabezamiento de la autoridad y proporciona conexiones con otros encabezamientos. La área de información proporciona información de importancia sobre entidades, familias o personas. El área de notas documenta la creación y el mantenimiento de registros de autoridades. Las áreas y elementos al incluir una descripción bajo la norma ISAC. Es necesario resaltar que los elementos de un registro de autoridad son los siguientes. Primero, la identificación. ¿Qué es la identificación? Establece la información concerniente a la entidad descrita y define los puntos de acceso autorizados, el tipo de entidad, institución, persona o familia, la forma autorizada del nombre, las formas normalizadas del nombre, otras formas del nombre e identificadores para instituciones. Segundo, la descripción. La descripción nos ayuda a proporcionar la información concerniente a la naturaleza, contexto y actividades de la entidad descritas en las fechas de existencia, historia, estatuto jurídico, funciones o actividades, atribuciones, estructura o genealogía, contexto y lugares o ámbito territorial, dándole a la institución, persona o familia tenía su sede, vivía, donde residía de forma habitual o con lo que tenía otro tipo de vinculación. Tercero, la relación. Se refiere a los vínculos entre miembros, instituciones, personas y familias relacionadas para registrar el nombre o identificador, naturaleza, tipo de relación y fechas en que se dio. Cuarto, control.
proporciona referencias al trabajo archivístico para consignar el identificador de registro, de autoridad de la institución, las reglas y convenciones, el nivel de detalle de la descripción, las fechas de creación o revisión de las fuentes o notas. En cuanto a elementos, generalmente se considera esenciales los 4 siguientes, como son: tipo de la entidad. Segundo, forma autorizada del nombre. Tercero, fecha de existencia. Cuarto, identificador de registros de autoridad. Respecto a los elementos corresponden al área de información, tenemos los siguientes respectivamente, como son: el nombre del elemento de descripción. Segundo, una definición del objetivo del elemento de descripción. Tercero, una definición de la regla o reglas aplicables a cada una del elemento. Y por último, la medida de lo posible, ejemplos que ilustren la aplicación de la regla o reglas. Ejemplos de descripción archivística. Según Isaac, tenemos los elementos de descripción documental. Encontramos los siguientes, como son la hoja de control, la cual nos permite de una forma fácil identificar cada uno de los tipos documentales que contiene y almacena la unidad de conservación, como es la carpeta, dentro de esa misma nos ayuda a identificar de una manera fácil y oportuna la información. Prácticamente es el índice de la carpeta. Con ello nos ayuda fácilmente a ubicar de una manera oportuna, fácil, la información que vayamos a requerir o buscar en ese momento. Rótulo de carpeta. El rótulo de carpeta dentro de la unidad de conservación, carpeta, nos ayuda a identificar a la cual hace parte de esa documentación, a la unidad productora, la serie a la cual pertenece, sus fechas extremas, fecha inicial, fecha final, la serie documental a la cual pertenece ese legajo, el tipo de cantidad de folios que contiene el mismo, el volumen, el número de orden de la carpeta. Rótulo de caja. Este nos ayuda a identificar la unidad de almacenamiento, la cual almacena diferentes legajos. La unidad productora que lo produce, la serie, subserie, fechas iniciales, fechas extremas, número de folios, número de caja, ubicación dentro del archivo central, ubicación topográfica, su ubicación dentro del depósito, estantería, bandejas entre pan. Estas dos herramientas anteriormente de identificación de la información son muy importantes en la hora de la organización de un archivo, ya sean sus diferentes fases: archivo de gestión, archivo central o archivo histórico, para el almacenamiento de esta información dentro de los archivos centrales. El formato de inventario documental. El formato de inventario documental nos ayuda a controlar la información que poseemos dentro de nuestros archivos centrales y nuestros archivos de gestión. Nos ayuda a controlar la información, igualmente a referenciar qué cantidad de tomos tiene la caja, la unidad de almacenamiento, qué tipo de información, las fechas extremas, las series documentales que posee la misma. Cuadros de clasificación documental. Los cuadros de clasificación documental
son muy importantes a la hora de realizar la organización de cualquier fondo documental dentro de una entidad, el cual nos ayuda a identificar el tipo de actividades, series, subseries, tipos documentales que maneja esta misma, con el fin de reconstruir y brindar y darle un manejo a esta información, con el fin de ser proyectadas y aplicadas en las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Las tablas de retención documental, como bien sabemos, es un instrumento archivístico la cual nos ayuda, un listado de series y subseries con sus respectivos tipos documentales que nos ayudan a verificar los tiempos de retención y permanencia de cada serie documental en el ciclo vital de los documentos, archivo de gestión, archivo central, hasta su archivo histórico y finalmente su disposición final de los mismos. Las tablas de valoración documental es una herramienta fundamental a la hora de descripción y organización de un fondo o de un archivo dentro de una entidad, la cual nos ayuda a recuperar la información que ya fue perdida dentro de la entidad, nos ayuda a recuperarla y plasmarla y darle una organización y descripción a la misma. Los antes mencionados instrumentos de descripción archivística nos ayudan a describir y recuperar la información contenida en los archivos, mejorando el acceso e identificación a los mismos. Por otra parte, por ejemplo, usted está trabajando dentro de una entidad que tiene un archivo central o histórico. Para yo poder organizar ese fondo documental, se deben de aplicar estas dos normas anteriores que hemos venido mencionando, como son las normas de normas internacionales de descripción archivística, como son la ISAR y la ISAR. ¿Para qué? Para que cumplan con el estándar a nivel internacional y que se dé a conocer que ese archivo está organizado de acuerdo a los parámetros que establecen dos normas de descripción documental. Cuando se cumplen esas dos reglas, significa que cualquier país, en cualquier momento, puede entender y puede acceder a la información teniendo en cuenta cada uno de los puntos de descripción documental. ¿Qué nos quiere decir? Que si dentro de nuestro país damos cumplimiento a estas dos normas de calidad a la hora de describir y organizar nuestros archivos, describir la información que diariamente producimos en base a las diferentes funciones o actividades que nos desempeñamos en cada empresa o institución o entidad, valga la redundancia, podemos verificar y vender nuestro producto a nivel internacional, ya que dando aplicación a estas dos normas podemos dar o entender de que la forma de organización archivística dentro de nuestro país cumple con los parámetros establecidos y los protocolos exigidos a nivel de calidad, de descripción y organización internacional de los archivos. Un ejemplo muy importante que les voy a mencionar a continuación. Si yo, que actualmente laboro en la Policía Nacional como responsable del archivo central de la Metropolitana de Bogotá, si yo voy a hacer la transferencia del archivo central de la Metropolitana al archivo general de la Policía Nacional, a su vez debe exigirme de que los parámetros que efectué y puse en práctica yo en la hora de describir y organizar la información
del fondo documental de mi unidad estén estandarizados y evaluados y parametrizados bajo estas dos normas internacionales como es la ISAC y la ISAC, que a la hora de yo transferir esa información cumpla con todos los protocolos, principios y reglas en la organización de este archivo central de mi unidad a la hora de transferirlo al Archivo General de la Policía Nacional. E igualmente el Archivo General de la Policía a la hora de transferir, ya bien sean los documentos de valor secundario como son y valores secundarios cultural, científico, al Archivo General de la Nación, este a su vez le exija a la Policía Nacional que los documentos que les vaya a transferir cumplan con estas dos normas internacionales de calidad como son la norma internacional ISAC y la norma ISAC, con el fin de parametrizar y dar cumplimiento a nivel nacional e internacional la organización de los archivos dentro de las instituciones. Es muy importante poner en práctica en la hora de descripción y organización de nuestros archivos estas dos normas súper importantes a nivel nacional dentro de nuestras empresas. Espero que pues esta reflexión o esta información que les acabo de suministrar les haya servido de retroalimentación para los diferentes compañeros y mi docente en la formación e implementación de nuevos conocimientos de organización y descripción archivística, y sobre todo, y lo más importante, aterrizarla y ponerla en práctica día tras día y vender el producto a los diferentes jefes o gerentes de cada empresa, de que a la hora de escribir y organizar la información que reposa bajo custodia de cada uno de nosotros como fuente vital y patrimonio de forma a futuro a nuestros diferentes personas naturales y jurídicas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, que tengan un buen día.